Hola, bienvenidos a la nueva edición de Voto Informado 2017, Estado de México. Al igual que en las anteriores ediciones de Voto Informado, en esta ocasión les presentamos un cuestionario a todas las candidatas y candidatos a la gubernatura del Estado de México. Todos respondieron ese cuestionario y ustedes lo pueden encontrar en la plataforma votoinformado.unam.mx. Ahí, además de conocer las respuestas que nos dieron las candidatas y candidatos, ustedes podrán también llenar el cuestionario y podrán contrastar sus ideas con respecto a las ideas de los candidatos. Asimismo, invitamos a todos los candidatos a un programa de entrevista donde les preguntamos sobre su vida, sobre sus proyectos en el Estado de México y sobre lo que consideran los temas más relevantes a nivel nacional y a nivel local. Todos los candidatos fueron invitados y la mayoría de ellos han respondido a este llamado. Es un gusto presentar tanto la plataforma como los programas que ustedes verán más adelante, y también quiero reconocer el apoyo de este proyecto por parte del Instituto Electoral del Estado de México. Ha sido un proyecto conjunto con la UNAM en el que hemos trabajado muy intensamente y estamos seguros que van a volver a encontrar en la plataforma de Voto Informado una información realmente que le va a ser de interés a todos aquellos que quieran saber sobre las elecciones en el Estado de México para la gubernatura 2017. Muchísimas gracias. Bienvenidos a Voto Informado, Elecciones 2017, Estado de México, un proyecto de la UNAM y del Instituto Electoral del Estado de México. En esta ocasión vamos a platicar con Josefina Vázquez Mota. Ella es licenciada en Economía por la Universidad Iberoamericana, secretaria de Desarrollo Social de 2000 a 2006. Declaró un ingreso anual por actividades financieras, servicios profesionales y otras actividades de 4.700.000 pesos. Empecemos con los aspectos personales biográficos. Cuéntanos de ti, Josefina, de quiénes son tus padres, dónde naciste, tu interés en la economía. Y por supuesto doctor, terminamos en la política, tu interés en la política. Por supuesto. Bueno, pues mi familia es una familia como la gran mayoría de las familias de todo México y del Estado de México. Soy la cuarta de 7 hermanos. Mis papás migraron de Teciutlán, Puebla, a la Ciudad de México, cuando ya habían nacido mis 2 hermanos mayores. Así que cuando llegaron a la Ciudad de México, pues llegaron sin empleo. Llegaron absolutamente sin nada, más que con el sueño de poder pues, construir algo para la familia. Y la verdad estoy muy orgullosa de mis padres. Son gente honorable, muy trabajadora. Mi papá empezó trabajando en una muy pequeñita tienda de pinturas para casa como un empleado, y cuando pudo empezar a comprar parte de esta tienda, murió mi abuelita, murió su mamá, y tuvo que vender lo poco que tenía para regresar a enterrarla a Teciutlán, Puebla. Y la verdad es que ya a su regreso, pues ya había más hijos que mantener, volvió a ser empleado de esta tienda, y ya después le dieron oportunidad en una fábrica de pinturas. Y cuando esta fábrica de pinturas tuvo la necesidad de tomar decisiones, pues les pidió a todos sus trabajadores, que eran muy poquitos, ir a abrir tiendas de pinturas, porque pues si no, esta fábrica iba a quebrar. Y así es como mi papá empieza con una pequeña tienda, y ahí es donde viene gran parte de mi infancia. Siempre lo acompañábamos a trabajar a la tienda de pinturas. Yo recuerdo que los primeros años me paraba en un galón de pintura para alcanzar el mostrador, pero esta parte de trabajo, de esfuerzo, de una vida muy austera, la aprendí con ellos. De mi mamá aprendí la alegría de vivir. Me sé muchísimas canciones, desde María Grieber, Agustín Lara, porque toda la vida le he oído cantar. Gracias a Dios los dos viven, son una de mis grandes bendiciones. Y mi mamá me ha enseñado esta alegría frente a la vida. Es una mujer
incansable, trabajadora, generosa, una gran cocinera poblana, así que en la casa de ustedes pues siempre se ha cocinado delicioso y la verdad es que vivir con mis hermanos ha sido increíble. Estudié pues en escuelas públicas, mi primera recuerdo es viviendo en la colonia petrolera. De hecho, yo nací en la casa de mis papás, era una casa rentada, una casa muy chiquitita, en la colonia 20 de noviembre, y en esa época, pues primero no había dinero para nacer en el hospital, y pues nací como mis hermanos con una partera. Dice mi papá que esa noche se ha habido la luz, así que prendieron las velitas para poder nacer, y fui muy feliz con ellos. Entré al kinder y a la primaria en la colonia petrolera, en Mi Patria es Primero. Es una primaria que recuerdo con enorme cariño. Y después fui a la secundaria, también pública, 108, muy cerquita del hospital de Pemex, también en la colonia San Antonio, todo en la zona de Azcapotzalco. Ya después, pues, fui con mis papás un año a vivir a Chihuahua, regresamos. De hecho, mi 6º año de primaria lo hice en Chihuahua, solo un año. Y regresamos otra vez al Distrito Federal y luego mis papás decidieron ir a vivir al Estado de México. Así que yo llegué a vivir al Estado de México cuando tenía algo así como 13 años de edad. Hoy tengo 56 años de edad y por eso es que soy mexiquense, me siento mexiquense, y ahí estudié la vocacional del Politécnico. Bueno, recuerdo que mi papá me había inscrito en una escuela privada solamente de mujeres, y resistí un día, porque yo amaba la escuela pública, la escuela mixta, eso había sido mi vida desde niña. Y entonces le dije, oye, papá, adivina, yo no me voy a quedar en esta escuela. El pobre había pagado un semestre completo, yo me quiero regresar a una escuela pública mixta. Y fui a hacer mi examen al Centro de los Deportes y ahí me aceptaron en la vocacional Juan de Dios Batis. Y la verdad estoy tan orgullosa de ser politécnica. Estudié técnico en computación cuando apenas empezaba la computación en tarjetas perforadas, y ahí conocí a quien después sería mi esposo. Entonces, bueno, ahora ya vendrá como un poco más esa etapa de mi vida. Ya después fui a la Universidad Iberoamericana a estudiar economía. Yo la verdad quería estudiar oceanografía. Entonces, camino a Querétaro, mi papá me iba a inscribir, pero siempre hemos tenido una gran empatía y una gran confianza. Y recuerdo que de regreso de Querétaro ya me había inscrito y me dijo, bueno, ¿por qué no estudias un semestre de economía? El país tiene muchos problemas económicos y si no te gusta, pues ya te vas a estudiar oceanografía. Y la verdad es que casi nadie sabe, nunca había contado esta historia. Regresé, me inscribí en la universidad, hice mi examen y así empecé a estudiar economía. Y terminé mi carrera de economía en la Universidad Iberoamericana. Estoy muy orgullosa también por el pensamiento jesuita, siempre apegado a la justicia, a la verdad, a la libertad, siempre este pensamiento de lucha por los más pobres, por la gente más vulnerable, y estudiaba y trabajaba. Y recuerdo que algunos profesores de economía me decían, no, si estudias economía no puedes andar trabajando y estudiando, pero bueno, la verdad es que sí me esforzaba mucho y me gradué con muy buenas notas de la Universidad Iberoamericana. Fui el mejor promedio de mi generación y recuerdo que llegué feliz y le dije a mi papá, papá, ¿qué me vas a regalar? ¿Un viaje, algo, por haber sido el mejor promedio? Y me dijo, era tu deber, así que te vamos a invitar a comer, escoge con todos tus hermanos a dónde quieres ir a comer. Entonces ha sido una vida familiar de gran unidad, de mucho trabajo. Ahí conocí en la vocacional a Sergio, a mi esposo. 8 años fuimos novios, hasta que le dije, o te casas conmigo o me indemnizas ya, así de plano. Y nos casamos. Llevamos más de 30 años de casados. ¿Y tus hijos? ¿Cuántos hijos tenemos 3 hijas que son nuestra gran bendición. Nuestra hija mayor es María José, que es abogada, Celia María, que es una doctora súper comprometida, Montserrat, que está estudiando todo lo vinculado a restaurantes, y la verdad son 3 hijas increíbles, solidarias, y somos una familia muy, muy unida. Cada uno tiene su propia vida y al mismo tiempo compartimos nuestros sueños. Te voy a hacer unas preguntas y Claro. me gustaría que me dijeras si estás a favor, en contra o abstención. ¿Qué piensas del matrimonio igualitario? Bueno, lo primero que quiero decir es que voy a proteger, a defender los derechos de las familias, pero al mismo tiempo, y siempre lo he demostrado en mi vida, jamás voy a estar a favor de la discriminación, sea esta cual sea. Y también
seré una gobernadora para todos en el Estado de México. Dime a favor, en contra o abstención. No, esta es mi posición, o sea, nunca voy a estar a favor de la discriminación, voy a proteger los derechos de las familias y voy a también acatar el mandato de la ley. ¿Legalización de la marihuana? Solamente en casos medicinales, creo que el otro merece un debate más amplio. ¿Interrupción voluntaria del embarazo? Siempre voy a defender el derecho a la vida, desde la concepción hasta la muerte, y al mismo tiempo nunca estaré del lado de la criminalización de las mujeres. ¿Adopción por parte de parejas homoparentales? En este caso, siempre he pensado que los derechos de los niños están primero y que es una decisión que sí merecería un análisis mucho más profundo, pero por encima de todo, los derechos de los niños me parece lo más relevante. ¿Eutanasia? No, porque sí creo en este derecho a la vida desde la concepción hasta el momento de la muerte. ¿Ley de seguridad interior? Sí, la ley de seguridad interior me parece muy importante, primero, para dar un marco legal a las Fuerzas Armadas y al mismo tiempo para garantizar plenamente el ejercicio de los derechos humanos. ¿Nuevo modelo educativo? Si la calidad de la educación está por delante y también los derechos de las maestras y maestros y la participación de padres de familia, bienvenido. ¿Condonar y abrogar tenencia? Sí, no, bueno, yo creo que ya es un impuesto esos que llegó para quedarse ya. Tenemos que ir liberando estos costos a los ciudadanos. ¿IVA estatal diferenciado? Yo voy a reducir, de hecho, los impuestos en el Estado de México. Entonces va a ser un tema muy importante en mi gestión. ¿Asociaciones público-privadas? Sí, todas transparentes y todo lo que yo tenga que ver con licitaciones de obra pública del gobierno van a estar en líneas con testigos ciudadanos. Eso es muy importante. Conmigo se van a acabar las licitaciones amañadas o las economías de compadrazgo. Dime, una persona, una figura que tú sientas que es modelo para ti. Bueno, en la política, mi héroe es don Luis H. Álvarez. Es el hombre que más he admirado por su congruencia, por su inspiración, por su gran humildad y por su gran fortaleza. Es alguien que siempre ha acompañado mi vida. Coméntame alguna cosa que tú creas que así te ha marcado, relevante de tu vida, que te ha llevado a ser lo que eres. Por lo menos dos cosas. Uno, mi paso por la Secretaría de Desarrollo Social, particularmente el dolor de los más pobres, y preguntar y saber que los más pobres no quieren cosas regaladas ni dádivas. Lo único que quieren es acceso a tener oportunidades y a tener, como diríamos, un piso parejo para tener movilidad social, particularmente cuando los acompañé en los desastres naturales. Esto es algo que siempre ha marcado mi vida. Y después mi paso por la Secretaría de Educación Pública, donde fueron muy públicas mis batallas y donde defendía la institución y siempre estuve del lado, pues, de los maestros que verdaderamente estaban en el aula. Yo regresé los libros de civismo a todas las aulas del país después de 20 años, y esta importancia de generar comunidades educativas son dos momentos que han marcado mi vida de manera muy profunda. Y mi paso en Sedesol, cuando pude traer aquí al Estado de México el programa Oportunidades y acompañar a 500,000 de mujeres, a 500,000 de familias. Vamos a hacer un corte y regresamos. Claro. Volvemos. Josefina, ¿cuál es el principal problema del Estado de México? El principal problema del Estado de México es que es un Estado sin ley, sin orden. El Estado de México no es un Estado de derecho, y esto le ha quitado todas las certezas a todas las familias del Estado de México. El PRI, que ha gobernado por casi 90 años, ha sido un destructor de nuestras familias en el Estado de México, y la palabra que mejor define esto es el desorden. A donde volteamos hay desorden en el Estado de México. ¿Y qué hacer para promover los empleos en el Estado de México? Lo primero que tenemos que hacer es combatir y acabar con esta terrible inseguridad y con la corrupción. Estos dos males que son consecuencia de que no hay ley, de que no hay orden, y eso es lo primero que quiero decir. Yo vengo a poner orden al Estado de México. Aquí en mi gobierno, el que la haga, la va a pagar.
Primer lugar en secuestro, primer lugar en feminicidio, en extorsión, en cobro de derecho de piso. Quienes me están escuchando, desde el locatario más sencillo hasta el empresario más próspero, tienen que pagar. Bueno, recientemente en la campaña me decía un doctor, a mí también me cobran derecho de piso y tengo que atender a mi comunidad. Y un párroco me lo dijo también, estamos en la peor situación de inseguridad y esto destruye las familias. Y junto con esto la corrupción. En el Estado de México cada trámite es un acto de corrupción. Por cierto, aquí hay muchos sinónimos, le llaman donativo, gratificación, cooperación, colaboración, se llama corrupción. Se han ido del Estado de México 40,000 empresas y miles de empleos. ¿Cómo regresar este millón y hacer este millón de empleos? Cumpliendo la ley, dando certeza jurídica a quien emprende. Quien va a crear los empleos son los emprendedores, no el gobierno. Los gobiernos no estamos para crear empleos. Y en segundo lugar, quitando la corrupción. Y lo voy a decir con un caso, un ejemplo muy concreto. He visitado muchísimas empresas y una de ellas me dice, puedo abrir un tercer turno en este momento, pero no lo hago porque mis empleadas a las 6 de la tarde cuando salen o las han violado o tienen pavor. Entonces necesito que se sientan seguras para abrir este tercer turno. Y uno muy doloroso en Iztapaluca, una fábrica de pantalones de mezclilla que hace un año se llevó 800 empleos a otro estado porque los han asaltado 5 veces. O como me dicen en Cuautitlán Izcalli los empresarios, aquí a esta zona le llamamos el Triángulo de las Bermudas porque desaparecen los trailers y nadie sabe nada. Entonces yo voy a combatir la inseguridad, vamos a limpiar el gobierno, vamos a limpiar la policía, vamos a limpiar el sistema de impartición de justicia, porque si no tenemos justicia no vamos a tener paz, ni tampoco inversiones, ni tampoco empleos, y voy a acabar con la corrupción. ¿Y esa sería tu propuesta de seguridad pública, lo de las policías? Es mucho más amplia, es una propuesta de tener cuerpos policíacos preparados, a los policías que sí estén ayudando a las familias, también los voy a cuidar y los voy a proteger, y necesitamos una agenda también completa de prevención del delito. Y aquí es donde la educación juega un papel fundamental. Yo fui la primera mujer secretaria de Educación Pública en toda la historia del país. Sé del valor que tiene una beca. Voy a acompañar a los jóvenes con becas, voy a acompañarlos con un bono de transporte gratuito a todos los estudiantes, a las jefas de familia, a los adultos mayores, y quiero hacer un énfasis especial a las personas con discapacidad que para estos gobiernos han sido, para fines prácticos, invisibles. En la educación tenemos 3 grandes retos: calidad, cobertura, más bachilleratos, más universidades, un bachillerato como fue mi vocacional, donde se puede estudiar una carrera técnica y al mismo tiempo el bachillerato, y la pertinencia. ¿A qué me refiero? Voy a visitar San Mateo Atenco, que por cierto traigo los zapatos de San Mateo, me comprometí a usar como gobernadora solamente calzado de San Mateo Atenco, y la petición que me hacen, una escuela de diseño para poder ayudar a los que fabrican el calzado. Voy a Tultepec con la pirotecnia que me piden, necesitamos un laboratorio donde no nos explote la pólvora. Voy a la zona de Tenancingo donde está la floricultura y me piden una escuela de educación media superior donde se enseñe la floricultura también. ¿Y cuál sería tu modelo sería como escuelas, el modelo de capacitación, como tipos tecnológicos? Tenemos que tener toda la variedad de educación superior y de educación media superior, y darle la oportunidad a los jóvenes de seguir la universidad o los tecnológicos o los centros de investigación. Si de algo sé, es de verdad de educación y de desarrollo social, pero al mismo tiempo tener la vinculación. A lo que me refiero es que en el Estado de México, afortunadamente, tenemos vocaciones extraordinarias. Por ejemplo, si uno va a Valle de Bravo, a Tejupilco, a Villa Victoria, toda esta es una zona turística. Ayer estuve en San Martín, Teotihuacán, y nos decían, aquí vienen casi 5 millones de turistas al año a las pirámides, pero ya no llegan acá. No hemos construido circuitos turísticos, no los hemos promovido de esa manera, y tampoco tienen educación vinculada a la vocación. Creo que entonces tenemos que verlo como un modelo integral. El combate a la inseguridad tiene que ver con devolverle la tranquilidad y la paz a las familias, y eso requiere trabajar en las policías, en la justicia, en la educación, pero también, por ejemplo, en un transporte seguro. Hoy Ecatepec es el municipio
donde se vive con mayor miedo y pavor de todo el país. A nivel nacional, esto es una tragedia. La gente tiene miedo hasta de salir a la calle y tenemos que acabar con esto, aplicando la ley y enfrentando la inseguridad y metiendo a los corruptos a la cárcel y acabando con la corrupción. Los empleos ya están aquí y muchos de los que se han ido, por supuesto, van a regresar y los van a hacer los emprendedores. Y no solo eso, voy a bajar los impuestos y voy a apoyar a todas las empresas que contraten a los jóvenes en su primer empleo, a las mujeres jefas de familia, a las personas mayores de 50 años de edad y a las personas con discapacidad. Yo tengo 56 años y les vengo a pedir que me contraten este 4 de junio como su gobernadora aquí en el Estado de México. Pero realmente lo que nos piden son créditos blandos, capacitación, tecnología. Nadie, doctor, nadie en este estado pide nada regalado. Lo que piden es un empleo digno, bien pagado, en donde están viviendo y la certeza que todos necesitamos para vivir con paz. Pero además de la pobreza hay problemas de desigualdad, ¿no? O sea, terribles, doctor. Salarios muy diferenciados. Sí, justamente para cerrar estas brechas de desigualdad, yo voy a aplicar las siguientes políticas públicas. Algunas de ellas ya las hice en educación y en Sedesol. Las becas, por ejemplo, ayudan a reducir la desigualdad. Algo más es fortalecer los programas sociales. Por cierto, hoy tienen muy amenazados a todos los que quieren votar por el PAN de que les van a quitar lo que tienen. Eso no es cierto, nos va a ir mucho mejor y aparte sin amenazas. Un programa como Oportunidades es un programa que ha ayudado a cerrar las brechas de desigualdad y, por supuesto, la incorporación a la educación. Yo me he comprometido con tener internet gratuito en todo el estado. ¿Para qué? Porque la brecha digital se está haciendo cada vez más amplia y si usted recorre Villa Guerrero, Villa Victoria, son zonas donde no tiene conectividad alguna. No podemos mantener aisladas a grandes regiones del Estado de México. Todo esto va a cerrar las brechas de desigualdad. Y algo muy importante, junto con la educación, el acompañamiento de los programas sociales, el empleo bien pagado en donde están las familias. Y por supuesto, volver a revivir la construcción de vivienda. Aquí, en estos años se ha desplomado la construcción de vivienda, pero las familias construyen vivienda. ¿Tu proyecto de infraestructura? En infraestructura está la vivienda, está el ordenamiento territorial, está el cuidado, por ejemplo, de nuestras aguas, de nuestros bosques. Ya no queda un solo río en nuestro estado que no esté contaminado. Y aquí necesitamos la protección, el cuidado, la recuperación de nuestros recursos naturales, haciéndolo compatible con el empleo, con el desarrollo sustentable. Aquí una medida parcial, primero es una irresponsabilidad y una mentira. Tenemos que ver el desarrollo integral. Ahorita vengo, por ejemplo, de un foro de desarrollo sustentable donde es posible en 10 años, doctor, que todas las viviendas del Estado de México tengan paneles solares y estarían ahorrando energía y es una medida para cerrar la desigualdad. Porque todas las comunidades indígenas, San Felipe del Progreso y zonas alejadas no tienen electricidad. Pero ¿qué tal que llevamos un panel solar a cada vivienda? Ya le damos luz eléctrica a todos, menos costos, más dinero en el bolsillo y aparte le damos conectividad y le damos este empleo. Esos son los caminos y le damos la mejor educación para cerrar las brechas de desigualdad. Y para mejorar, ya se nos está acabando el tiempo, pero para mejorar el medio ambiente. Bueno, para mejorar el medio ambiente, primero la recuperación. Vamos a sanear totalmente nuestro río Lerma, a cuidar los mantos freáticos, a dejar que ya no se talen los bosques. Esto tiene que ver mucho con la corrupción. Aquí el ordenamiento territorial es un desorden territorial. Se cambian los usos de suelo, hay un abuso, por ejemplo, de las tierras ejidales. El que invade las tierras sale ganando y el que tiene los derechos de propiedad tiene hasta que cederle un pedazo de su tierra al delincuente. Doctor, tenemos muchas familias que no tienen escrituras y aquí en el Estado de México no se puede construir vivienda vertical de interés social, toda es horizontal y esto está acabando con justamente un ordenamiento territorial, así que me comprometo, desde que no tendremos tiraderos a cielo abierto que son una desgracia, ustedes saben que aquí tenemos el 20% de toda la basura del país en el Estado de México.
No podemos seguir de esta manera viviendo entre la basura. Entonces, vamos a recuperar. Hoy es el día, por supuesto, por ejemplo, de reciclar y tenemos que aprender una nueva cultura de hacerlo. Pero yo soy una aliada y también aprovecho para decir que hoy adopté una mascota porque tenemos muchas asociaciones que cuidan la vida de los animales, que están en contra del maltrato de los animales y que son parte también de un desarrollo sustentable. Sin duda es importante la cobertura y generar más centros educativos y estas cosas, pero también un problema de calidad. Esos son los 3 grandes retos: la calidad, la cobertura y la pertinencia. Y en la calidad voy a acompañar a todas las maestras y maestros, no solo respetando lo que ya tienen, sino maestros que ya no sean amenazados, y vamos a darles becas a los maestros que sigan sus estudios, vamos a darles incentivos para que tengan tecnología y tengan los instrumentos de enseñanza y también la colaboración de los padres de familia. Y en lugar de corrupción, tener una infraestructura como la que nos merecemos en las escuelas. En lugar de corrupción, medicinas en los centros de salud, que los voy a duplicar, y hospitales que sí funcionen. En lugar de corrupción, que no tengan que pagar incluso la gasolina de la ambulancia, como hoy la tienen que pagar los padres de familia con un hijo enfermo en un hospital. Así que yo les pido que nos imaginemos un Estado de México que vivimos con orden, con leyes, con paz, sin miedo, con transporte limpio, con empleos bien pagados. Les pido que nos imaginemos un Estado de México con calidad, con cobertura, con pertinencia educativa, con campos que sí producen, con buenas artesanías. Yo seré una promotora del calzado de San Mateo Atenco, de la pirotecnia de Tultepec, de las flores de Tenancingo, de las artesanías, hecho con orgullo en el Estado de México. ¿Por qué tienen que votar por Josefina Vázquez? Porque esto que les estoy pidiendo que nos imaginemos, es posible que lo hagamos. Todos nuestros problemas tienen soluciones. Solo tenemos que hacer 3 cosas. Salir a votar el 4 de junio, todos salir a votar, sacar al PRI, y les pido que le den su voto al PAN, porque somos el único capaz de sacar a este PRI de los Duarte, a este PRI de los del Mazo, y el PAN es el único también que ha demostrado ser un buen gobierno. Así que les pido a los que no han decidido su voto, que lo decidan ya y que voten por Acción Nacional y esta gran alianza ciudadana, y estoy segura, doctor, que vamos a encabezar esta alternancia. Muchas gracias por estar con nosotros.